nuestros problemas, tú eres Dios. Espíritu Santo, quiero pedirte esta mañana que tú me des gracia para predicar esta mañana. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que esta mañana tú me des unción para predicar esta mañana. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, esta mañana que tú me des fortaleza, Señor, para decir lo que tú quieres que yo diga esta mañana. Espíritu Santo, dirígeme. Quiero que tú nos hables, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Él lo merece. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Al 17, y luego vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3, verso número 11. Durante este mes estamos hablando sobre la familia, base del reino de Dios. Esta mañana quiero hablar sobre la familia de Elí. Una advertencia para nuestros hogares. La familia de Elí. Una advertencia para nuestros hogares. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol o en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Capítulo 3, verso 11, dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 11, dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel. He aquí haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Palabra del Señor. La familia de Elí es una advertencia para nuestros hogares. El sacerdote Elí no solo tenía un ministerio pastoral, sino que además era considerado juez en Israel. Elí fue un gran sacerdote, un gran hombre de Dios y un gran líder social.
pero falló en lo más esencial: guiar su hogar, guiar sus hijos, pues sus hijos despreciaron a Dios y arrastraron a la familia al juicio. La historia de Elí y su familia debe ser de las historias más crueles y más ruines y más dolorosas de las Escrituras. Esta historia es una advertencia para nosotros, pero también nos anima a levantar hogares conforme al corazón de Dios. Elí fue un sacerdote y juez, figura relevante para la historia bíblica. Sin embargo, su hogar se convirtió en un triste ejemplo de lo que ocurre cuando los padres descuidan la formación espiritual de sus hijos. Sus hijos, Ofni y Fines, llamados hijos de Belial, dice 1 Samuel capítulo 2, verso 12 que leí esta mañana, que estos hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En otras palabras, cuando el término dice hijos de Belial, eran realmente hijos del diablo. Profanaron el sacerdocio, vivieron sin temor de Dios, y el desenlace fue trágico: la ruina de su casa y juicio divino. Hoy, en pleno siglo XXI, enfrentamos desafíos similares en nuestra crianza. Como familia nos enfrentamos al relativismo moral y además la indiferencia espiritual, presiones sociales y el abandono del rol de los padres como formadores espirituales de sus hijos. No es responsabilidad ni de esta iglesia ni de este pastor que tus hijos teman al Señor. Esa es la responsabilidad de cada papá, de cada mamá, que sus hijos teman a Dios. Pero la palabra de Dios nos ofrece dirección y esperanza para criar nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. La familia hoy no está de moda. Hoy todos los espectáculos lo que más bien hablan es de la deformación y la destrucción de la familia. Si usted tiene su esposo y su esposa y tienes hijos en casa, quiero decirte que ustedes hoy día o nosotros somos anormales en medio de una sociedad que ha normalizado la destrucción de los hogares. Hola. Es común que en la mayoría de nuestros compañeros de trabajo, es común y es normal que la mayoría de nuestros barrios estén compuestos, ¿cierto?, de familias disfuncionales y de padres rotativos en medio de las familias. Hablaba estos días con una educadora y me decía: oye, si es sorprendente porque cada 2 semanas aparece un papá nuevo. Y pregunto, ¿y el papá? No, que cambié de pareja. Porque se ha hecho habitual entre nosotros. Y lo más terrible es que nosotros los cristianos hemos normalizado esta situación. En primer lugar, hay un peligro de la tolerancia del pecado en el hogar. Elí es el testimonio de un padre que no corrigió y toleró el pecado en el seno de su hogar. Elí sabía lo que hacían sus hijos.
Elí no desconocía que sus hijos eran unos tramposos, ladrones, sinvergüenza, ¿cierto? Y eran además maltratadores de la gente. En mi rubro conozco muchos de esos. Por si alguno de ustedes no sabe cuál es mi rubro, soy pastor. Hoy día hay muchos que han tolerado el pecado en su hogar. Elí era un hombre justo, bueno. Tenía buen testimonio de su pueblo, tenía buen testimonio social, porque no solo era sacerdote, era juez, pero era un pésimo padre. No tiene ningún valor que esta mañana yo hable con vehemencia porque soy pastor. Si descuido la responsabilidad más grande, que esa es mi casa, mi primera iglesia. Su primera responsabilidad no es su trabajo, es su casa, su familia. Elí sabía lo que hacían sus hijos. Elí sabía. Elí recibió 3 amonestaciones del Señor. Dice en la palabra de Dios que se portaban tan mal los hijos de Elí que él le llegó a su oído el comentario del pueblo. Y Elí llamó a sus hijos y le dice: la gente está diciendo que ustedes no hacen lo correcto. Pero Elí se preocupó más por la fama de sus hijos que por la santidad de Dios. Tenemos que corregir a nuestros hijos no por lo que la gente dice, sino porque si ofendemos a Dios, nuestra vida no está bajo su gracia. Estamos más preocupados de nuestra imagen que de agradar a aquel que nos llamó a vivir una vida correcta. Elí no solo recibió el testimonio del pueblo, dice la Escritura, la Biblia lo dice así, que vino un varón de Dios. Y este varón de Dios le trajo una palabra y le dijo: tus hijos hacen esto, entonces vendrá juicio de Dios y no habrá descendencia tuya que gobierne la casa de Dios. Y Elí, sabiendo que había palabra de Dios, se hizo, perdónenme, el gil. La tercera vez que Dios le habló a Elí, no solo fue el testimonio del pueblo, no solo porque vino un profeta de Dios a decirle, la tercera vez Dios llamó a un joven inexperto llamado Samuel, lo despertó en la noche y Dios le dijo a Samuel que él cumpliría su palabra que había dicho contra Elí. Elí, como hombre que sabía, viejo, que Dios hablaba, llamó a Samuel y le dijo: dime todo lo que el Señor te ha dicho y no me guardes nada, porque si no me lo dice, será el doble para ti. Lea la historia de Samuel, por favor. Después, que comienza muy bien, pero no termina bien. Dice la Escritura que Samuel le dijo todo a Elí. Y Elí dijo: Jehová es. Jehová es. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho: corrígete? Corrige tu casa. Me impactó esta historia leyéndola, conocido desde mi niñez. Pero descubrí un par de eventos que no quiero mencionarlos hoy día. Descubrí hasta que era gordo Elí. ¿Lo sabías tú? Yo no. Por eso voy a bajar de peso ahora. Amén, dice el hermano. Elí sabía lo que hacían sus hijos, pero solo lo reprendió débilmente. Cuando los padres no corrigen con firmeza, el pecado se multiplica.
tenemos las excusas y tenemos los mitos a flor de nuestros labios. Es que es niño, ya va a aprender, déjalo, está creciendo. Hola. ¿Y cuáles son nuestros mitos? Es que yo no quiero que mi hijo viva lo que no queremos que él sufra lo que yo sufrí. Entonces vamos deformando el carácter de nuestros hijos. Hay un área que nosotros tenemos que trabajar, que es el carácter. Y el carácter tiene que ver con los valores y los principios que enseñamos. Heráclito dijo: el carácter es el destino del hombre. El carácter. Y carácter no tiene que ver con quién habla más fuerte, sino tiene que ver con tus principios y tus valores. Les recomiendo una buena película. Está en las redes sociales, se llama El Club del Emperador. No es una película cristiana, pero Dios le va a hablar. Véalo, por favor, para no hacer spoiler. Vean El Club del Emperador, porque el carácter de tus hijos lo construyes tú, papá y mamá. Cuando los padres no corregimos con firmeza, el pecado se multiplica. Hoy debemos corregir a nuestros hijos con amor, firmeza y oración, enseñándoles que el temor de Dios es más importante que la aprobación del mundo. Pero si es que nadie nos va a ver, ¿quién va a saber? Dios lo sabe y es suficiente. Puedo esconderme de mi esposa, que creo que es la única que sabe todo de mí. Puedo esconderme de ella, pero no de los ojos escrutinadores de Dios. Si tus vecinos, si los profesores, si los amigos están diciendo algo de nuestros hijos, pongamos atención, porque lo que no corregimos, lo lloraremos. Amén. Porque lo que no corregimos, lo lloraremos. La consecuencia espiritual del descuido y de la tolerancia al pecado. El juicio divino vino sobre la casa de Elí porque no honraron a Dios. Una familia sin dirección espiritual pierde testimonio y bendición. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos tolerando el pecado en nuestros hijos? No, si una pequeña falta, no, si no es nada. Los grandes edificios se caen tan solo con una pequeña fisura. Una avalancha no comienza de inmediato con un gran volumen de nieve, sino un poco de nieve que se desliza. En el siglo XXI, hoy nuestros hogares necesitan volver a la oración, la palabra y el ejemplo. Los padres no debemos delegar la fe de nuestros hijos en la iglesia o en otros. Seamos los pastores de nuestros hijos. Hola. Pastor, háblele usted que a mí no me cree. ¿Por qué no le cree?
Quiero decirles que los más grandes jueces son nuestros propios hijos. Mamá, papá, ¿por qué tienes la Biblia ahí si ni la lees? Hola. Papá, ¿por qué estás cantando en la iglesia si aquí ni cantas? Hola. La formación espiritual de tus hijos te corresponde a ti. Yo no vengo de la familia perfecta. Ni mi padre fue el más severo de los padres. A estos días lo he extrañado muchísimo. Pero tenían costumbres que hoy día digo, sí funciona. Sí funciona. Yo no tenía acceso a tablet ni a celular. Cuando les cuento eso a mis hijos, ellos dicen, oh, qué pena. Y no había tablet, no, pobrecito. De verdad, no estoy exagerando. Qué triste era tu vida. Pero yo soy de esa generación que antes de ver televisión teníamos que orar. Yo soy de esa generación que nos hacían hacer copias del libro más importante que había en la casa y hacíamos copia de la Biblia. Sí funciona. Sí funciona. Tus hijos no serán más espiritual de lo que tú eres. Tus hijos no van a amar a Dios si no les muestras el Dios que tú sirves. Elí es el testimonio de alguien que amó más su trabajo que su casa. Para mí es fácil encontrar similitudes entre la vida de Elí y mi persona. Soy pastor, trabajo con la gente. Te llaman a la hora que tú menos imaginas. Y tú tienes que estar. Pero también se puede asemejar con tu trabajo. Por favor, te lo digo yo que yo lucho con eso. Que tu trabajo no sea más importante que el tiempo con tus hijos. Yo sé las excusas, hermanos. Yo sé la respuesta. Es que es trabajo. Hola. Es que es trabajo. Si no hay trabajo, no hay comida, no hay juguetes. Pero en tu trabajo no te honrarán para siempre. Les conté la semana pasada que cuando Carola quedó embarazada o la dejé embarazada o nos quedamos embarazados, aunque yo siempre fui gordo, les conté que yo me compré varios libros, 7, sobre la paternidad y quería ser un buen papá. Pero compré un libro que me gustó muchísimo de Junior Zapata, que se llama Papá Imperfecto. Para todos los que tienen hijas, léanlo porque él habla de sus 2 hijas. Estoy haciendo spoiler del libro, pero cómprenlo, le hará bien. Pero cuando leí este libro de Papá Imperfecto de Junior Zapata, me golpeó mucho porque cuando comencé a leerlo dice, este es el último capítulo. Cuando termine de leer el libro, vuelva a leer el capítulo número 1. Y decía, el capítulo número 1, ¿quién te va a llorar? ¿Quién te va a llorar? ¿Quién te va a llorar? Amados hermanos, yo amo ser pastor. Yo amo estar en la casa del Señor.
Yo amo venir a los cultos. Yo amo estar con la gente. Yo amo venir aquí a Lo Valledor. Espero venir a vivirme luego, dígame. Aquí. Pero un día, si a mí me pasa algo, usted va a llorar al pastor, pero traerán otro. Hola. De hecho, si a mi iglesia se le ocurre y a mis líderes dirigidos por el Señor, Pastor Israel, váyase a África. Yo soy hombre sujeto. Entonces, cuando yo tengo que pensar quién realmente me va a llorar, ¿quién te va a llorar a ti? En tu trabajo, otro te reemplazará. En el club deportivo, pondrán a otro. Hola. Pero no habrá, te lo aseguro, no habrá otro papá para tus hijos. Ellos sí te llorarán. Da tu energía a aquellos que realmente importan. Dale tu tiempo a aquellos que realmente importan. Ora con aquellos que realmente necesitan tu oración. Enséñale a aquellos que realmente necesitan escuchar la palabra. El llamado de Dios esta mañana es asumir nuestra responsabilidad de la formación espiritual de nuestros hijos. Dios busca a familias que le honren y que le sirvan. Es por ello que esta mañana el clamor y la proclamación de Josué sigue siendo valerosa. Ustedes cojan, ustedes elijan a quién quieren servir. Elijan ustedes cómo quieren vivir, seguir viviendo de acuerdo a los dioses del otro lado del río, viviendo de acuerdo como lo hacían antes del bautismo. Es el símil. Si quieren vivir, ¿cierto?, mirando todavía cómo se hace en el mundo, esa es decisión de ustedes. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una crianza conforme a la voluntad de Dios forma hijos que amen al Señor y marca generaciones. Decide hoy establecer un altar familiar. Ora con tus hijos, enséñales la palabra, muéstrales que en tu vida lo que Jesús significa, muéstrales lo valioso que es Jesús para ti. Pastor Israel, es que usted tiene sus cabros chicos. No, usted viera cómo piensan. Oh, la Leticia. No estoy aquí para llorarle mis penas, pero hoy días como hoy, cuando usted ve que el Leti se pasea. Hay días que yo le lloro al Señor y todavía no logro de entenderlos por qué. Porque hay días que se me aprieta el corazón, no porque tiene crisis, sino porque sus preguntas son teológicas y el teólogo no tiene respuestas. Porque para mí es más fácil como decir, descanso en la soberanía de Dios. Hola. Pero tengo que luchar todos los días junto a mi esposa para que el corazón de mis hijos venga a Jesús. De que Jesús es real y que Él los ama. La familia de Elí nos deja una advertencia, pero también un desafío de no repetir sus errores, sino levantar hogares firmes en Dios. Criemos hijos con ejemplo, disciplina y fe, para que nuestra descendencia sea de bendición y no de vergüenza. Si queremos hijos que amen a Dios mañana, debemos mostrarles a un Dios amado hoy en nuestra casa. La fe no se hereda.
La fe no está en nuestros genes. De hecho, mi abuelo era un borracho. Dicen que mi abuelo cantaba en las cantinas y que cuando se tomaba 2 copetes le decían el loro. Pero un día recibió a Jesús. Fue intencional con mi padre. Mi padre fue intencional conmigo. Y hoy día yo tengo que ser intencional con mis hijos. Porque la fe no viene en nuestros genes. La fe, amados hermanos, se transmite por medio del ejemplo en el hogar. Hola. Establece un tiempo familiar de oración y de palabra. Define luego las reglas que gobiernan tu casa y que las reglas sean claras. En nuestro hogar somos cristianos. En nuestro hogar tememos y honramos a Dios. En nuestro hogar no se bebe. En nuestro hogar no se aceptan palabras sucias. En nuestro hogar no vemos este tipo de programas. Mis hijos son como los suyos. Hace unos días uno dijo algo que sonó raro. Y yo inmediatamente miré a la madre y dije, ¿dónde escuchaste eso? ¿Lo escuchaste aquí? Ay, no seáis tan grave si no pasa nada. Si pasa. Límites son muestras de amor. ¿Qué es grave? No. No. Porque los jóvenes que tenemos hoy día en la iglesia son héroes que quedaron porque alguien hizo ambiguo nuestro mensaje y relativizaron su fe. Lo dije hace 2 domingos atrás. No bajemos los estándares, porque si nosotros bajamos los estándares, la siguiente generación no honrará al Señor. Celebra y afirma cada avance espiritual de tus hijos. Celebra los avances espirituales de tus hijos. Formar a los hijos es una tarea tan dura, tan difícil. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo he tirado de rodillas delante del Señor. Le he dicho, Señor, no puedo. No puedo. Como nunca hoy día me puse alarma. No puedo. Ayer me senté con mi esposa a la hora de almuerzo y le dije, me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no puedo, me cuesta. Y probablemente algunos de ustedes están en la lucha y probablemente algunos de ustedes dicen, pastor, ya se pasó, pastor. Pastor, ya no los tengo, ya no sé cómo. Pastor, ya no hay vuelta atrás, pastor. Pero yo sigo creyendo en el Dios que escucha las oraciones de las mamás, de los papás. La historia termina así. La historia termina así.
Elí no corrigió a sus hijos. Fue un excelente profesional. Fue un destacado hombre social. Pero perdió lo más importante: la casa. La palabra de Dios se cumplió finalmente, porque la palabra de Dios fue dura. Tus hijos morirán en edad viril, porque no habrá descendencia. Se fueron a la guerra contra los filisteos. Los hijos de Elí no encontraron mejor idea que llevar el arca del pacto, que tiene que ser dirigida por gente santa. Fueron a la guerra, perdieron la guerra, le quitaron el arca del pacto y ese día los mataron. En un solo día. La promesa de Dios fue: por cuanto no corregiste a tus hijos, por cuanto no fuiste duro con ellos, por cuanto no enmendaste, yo les quitaré la vida en un solo día. Y de una sola vez sus hijos murieron. Dice que escapó uno de la tribu de Benjamín y corrió hasta la tierra de Dios y vino a dar las nuevas que los filisteos habían vencido ese día y habían caído como 3,000 hombres y que habían robado el arca del pacto. Y dice que estaba a la puerta sentado Elí, y cuando oyó esto, que habían muerto sus hijos y que el arca del pacto había sido tomada, dice que él cayó hacia atrás porque estaba ya viejo, ciego y pesado, gordo. Y investigué la palabra, yo no sabía eso, ¿viste? La tuya dice gordo, voy a leer más la Biblia tuya. Y yo tuve que hacer un análisis filológico para entender que era gordo. Dice que murió. Pero la historia no es trágica hasta ahí, la historia es más trágica. La nuera estaba embarazada. Y cuando oyó que su esposo había muerto, que su suegro había muerto y que el arca del pacto había sido tomada por los enemigos, dice que ahí mismo tuvo dolores de parto y dio a luz. Y dio un hijo. Y ese se llamó Icabod, que significa sin gloria, sin presencia de Dios. Amada iglesia, si no traemos a Dios a la casa, la siguiente generación será sin gloria. No conocerán de Dios, no tendrán temor de Dios, no tendrán la gloria de Dios, no sabrán lo que es la presencia de Dios. No podrán decir el Dios de mi padre, Dios de mis abuelos, porque no habrán conocido a Dios. Pastor Israel, está lindo el mensaje, pero ya se me acabó el tiempo. Yo creo en este Dios que aún no ha terminado de tratar con nosotros. Si estás criando tus hijos y te cuesta formar el carácter de Cristo en ellos, yo quiero invitarte esta mañana a que oremos juntos. Que oremos juntos. Si tú eres abuelito o tus hijos ya están grandes y no puedes volver atrás, pero puedes volver a traer a Dios a la casa, yo quiero invitarte a que oremos juntos. Porque yo no quiero una generación sin gloria. Yo no quiero una generación que no conozca de Jesús, sino que conozca de la presencia del Señor, conozca de Él. Pastor Israel, ¿cómo quisiera volver atrás? Sí, no se puede, pero sí podemos orar. Sí podemos abrir una brecha y decir: Señor, yo quiero discutirlo contigo. Señor, yo quiero discutirlo contigo, porque yo no quiero que mi descendencia no te conozca. Póngase de pie, termino con esto. Hace unos 25 años atrás, tal vez 23 años atrás, no llorando porque es algo feo, hace más de 20 años atrás, me paré frente a un grupo de pastores, unos 100 pastores.
con una maestría a los 22 años. Después de haber enseñado a los pastores durante una mañana, les pedí que no fueran duros conmigo. Les dije, les habla el pastor de sus hijos y el pastor de sus nietos. Y hubo un viejito que corrió y me abrazó. Me dijo, no había pensado que sería el pastor de mis hijos y de mis nietos. Y ese fue Alejandro Díaz, tu papá. Cuando te veo llegar, cuando he ministrado a tus hijos, me acuerdo de él. Yo quisiera esta mañana decirle al Señor que me dé la oportunidad, no solo de ganar el corazón de mis hijos, sino ganar el corazón de tus hijos también. Porque yo quiero que nuestras generaciones sí conozcan la gloria de Dios. Sí, lo que dicen los viejitos de esta iglesia es verdad. Lo que dicen los abuelitos de esta iglesia es verdad. Esta iglesia ardía con el fuego. Sí, es verdad. Que estaban los paralíticos son sanados. Sí, es verdad. Pero no lo han visto porque nosotros no hemos hecho el trabajo. Es verdad, Dios cambia al ser humano. Es verdad, Dios restaura matrimonio. Es verdad, Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero necesitamos que los papás, las mamás despierten. Que despierten los abuelitos y oremos juntos por nuestras generaciones. Amados hermanos, sabe, estamos haciendo un trabajo lindo con los niños del hogar, pero por favor pregunte a los niños del hogar cuántos de ellos también vienen de hogares cristianos. Yo quiero abrir el altar, no esta mañana para poner mis manos sobre ti. Quiero abrir el altar esta mañana para que oremos juntos y le digamos, Señor, Señor, aquí está mi casa. Señor, aquí están mis hijos. Tú eres Dios que perdona si lo hice mal. Perdóname, pero ayúdame a recobrar mi casa. Ayúdame a que yo sea el vehículo para que mis hijos vengan a ti. Si alguien quiere orar conmigo esta mañana, si alguien quiere venir y presentar sus hijos, sus nietos, su descendencia conmigo aquí, oremos juntos, venga. Está abierto el altar. Vamos a orar. Vamos a orar, Señor, mis hijos son tuyos, mis nietos son tuyos. Si usted quiere orar por su familia, venga a orar conmigo aquí en el altar. Yo no voy a poner mi mano sobre ti, pero juntos vamos a levantar un clamor. Acérquese, acérquese, acérquese. Es como un acto de fe, acérquese, acérquese más al altar y vamos a orar por los nuestros. Vamos a orar por los nuestros. Y vamos a reprender en el nombre de Jesús también